Faltan 3 minutitos, doctor. Bien. Bueno, entonces, como ya la anterior clase vimos la parte básica de la retina, ¿verdad? Me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Bien, entonces, la parte básica de la retina era importante porque entender dónde está la retina, qué componentes tiene, la parte histológica, todo eso, no es fácil. De repente saber que son 10 capas, ¿verdad? Pero qué células componen la retina, todo eso era diferente, ¿verdad? Entonces, una vez que ya vamos pasando a la parte de patología, las vasculopatías retinianas son un segmento importante de la oftalmología por la relación. Quizá esta parte sea una de las más importantes para el médico general y para la medicina en general, ¿no? Y para el médico general que hace atención primaria de salud en particular. Entonces, dentro de estas vasculopatías está la retinopatía diabética. La anterior clase habíamos visto ya... Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. La anterior clase habíamos visto ya parte de este tema, ¿no? Entonces, vimos una definición de diabetes, que todos sabemos que es la hiperglicemia sostenida secundaria ¿a qué? A la falta de insulina. Esto el doctor Alfredo les dio. Vimos que esta parte de la retinopatía diabética era una vasculopatía retiniana, ¿no? Porque afectaba los vasos sanguíneos. Ahora hay que ver qué vasos, ¿verdad? Y eso todavía no llegamos. Entramos a definición. Doctor Alfredo les explicó. Luego, factores de riesgo, el mal control, la antigüedad, etcétera. Y también vimos la epidemiología, que era bastante frecuente dado que los hábitos habíamos cambiado en cuanto a ejercicio físico, en cuanto a nutrición y todo lo demás. Y que evidentemente era una patología del primer mundo más que todo, pero no nos engañemos, aquí en Sucre hay muchos diabéticos y la diabetes es una enfermedad de una prevalencia bastante elevada en todo el mundo. Por lo tanto, concluimos en esa oportunidad que la diabetes era un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque podía causar ceguera. Pero no solamente ceguera. Si la diabetes afecta la vista, se produce ceguera. Pero si afecta el riñón, se puede producir la muerte, ¿verdad? Entonces, eso había explicado con bastante amplitud el doctor Alfredo Guerra, ¿verdad? Ahora, entramos a lo que es la patogénesis de la retinopatía diabética. Entonces, ¿cómo es que se genera el daño? ¿Verdad? Y dentro de la patogénesis tenemos algunos detalles. Por ejemplo, en la diapositiva dice, la causa exacta de esta microangiopatía ya está delimitando. Dice, es una microangiopatía. Entonces, no es solamente de vasos de las arterias, sino más bien de los capilares. La exacta causa es desconocida, pero sin embargo,
que, claro, un mecanismo importante es la hiperglicemia. La hiperglicemia, el aumento del azúcar en la sangre, produce alteraciones en el metabolismo intracelular. ¿De qué? De las células endoteliales de los capilares sanguíneos de la retina. Entonces, esta alteración del metabolismo lleva a un aumento de sorbitol que producirá una serie de alteraciones y lesionará el lecho capilar. Ese es el punto básico. Los capilares sanguíneos. ¿Dónde están los capilares sanguíneos? Son dos plexos, uno superficial y otro más profundo, que está localizado en la retina interna, la que está cerca al vítreo. Esta lesión de los capilares se denomina microangiopatía diabética. También afecta a las arteriolas, pero principalmente a los capilares y a las vénulas retinianas. ¿Cuáles son los signos más importantes? La oclusión de estos pequeños vasos y extravasación. Ya dijimos que los capilares sanguíneos tenían uniones apretadas entre sus células endoteliales y que era la barrera hematorretiniana interna, porque por ahí solamente pasaba la sangre y solamente pasaban los elementos nutrientes, porque la barrera no permitía que pasen, por ejemplo, sustancias tóxicas. Cuando explicaba el doctor Alfredo, yo decía también, no se olviden de la barrera hematorretiniana, que tiene la misma función. ¿Qué significa oclusión? Que los capilares se cierran. ¿Qué significa extravasación? Significa que el contenido intravascular va a salir al parénquima retiniano. Entonces, hablamos de las oclusiones microvasculares. Las oclusiones microvasculares generan cambios en los capilares. No se olviden que los capilares tienen una sola capa de células, que son estas, las células endoteliales, ¿no? Tienen el lumen del capilar es de 7 micras. Por eso aquí está un hematíe que está en el lumen capilar. Entonces, ¿qué se produce en el capilar por el aumento, por el sorbitol, por la hiperglicemia, etcétera? Se produce un engrosamiento. No se olviden que el capilar sanguíneo tiene una membrana basal. Las células endoteliales tienen uniones apretadas, por lo que se constituyen en la barrera hematorretiniana interna. Entonces, la hiperglicemia va a producir un engrosamiento de la basal. Va a producir una lesión en la célula endotelial, van a producirse alteraciones en los hematíes. Los hematíes, al pasar por capilares muy menores a 7 micras, se deforman. Entonces se vuelven más rígidos los hematíes, los glóbulos rojos se vuelven más digamos, menos elásticos y tienen dificultades al pasar. Más el aumento de la adhesividad plaquetaria, entonces este capilar, ¿qué pasa? Se ocluye. Y por eso aquí está hablando de oclusión, ¿verdad? Entonces aquí dice oclusión del capilar, ¿no? Que significa por estas razones. Y extravasación, que se rompe, porque se pierden los pericitos, se rompe la barrera hematorretiniana y sale el suero, sale la sangre. Entonces estos dos elementos son importantes. Uno, oclusión. Y dos, extravasación. Perfecto. Entonces, aquí tenemos ya las definiciones dadas. Y dice, cambios en el capilar, engrosamiento de la basal, pérdida de pericitos. ¿Qué son los pericitos? Aquí define, aquí está mostrando los pericitos. Son células que envuelven a los capilares retinianos, les dan soporte y actúan como parte de la barrera hematorretiniana, ¿no? La pérdida de los pericitos genera la formación de microaneurismas, que son dilataciones saculares. Aquí veíamos eso, microaneurismas. Aquí, perdón, esto. Y el microaneurisma
Está acá. Bien. La lesión celular endotelial con disrupción o ruptura de las tight junctions o uniones apretadas. Uniones celulares fuertes entre las células endoteliales que conforman la barrera hematorretiniana interna. La barrera basal, aunque engrosada, es disfuncional y presenta una permeabilidad aumentada. Por lo tanto, saldrá suero y saldrá sangre. Y cuando vemos en el fondo de ojo manchas amarillas, que son los exudados, cuando vemos en el fondo de ojo manchas rojas, que son las hemorragias retinianas, y cuando vemos en el fondo de ojo pequeños puntitos rojos, que son los capilares, estamos hablando de una retinopatía diabética de forma. Los hematíes, al discurrir por dentro de los capilares, se deforman, dando lugar a una disminución del transporte del oxígeno. Y las plaquetas originan una mayor adhesividad y agregación. ¿Qué lleva eso cuando se ocluyen los capilares? Cuando existe una alteración en la difusión del oxígeno, hipoxia. La hipoxia de la retina nos va a llevar, miren, ¿qué consecuencias se produce? La falta de la perfusión retiniana a la hipoxia va a generar isquemia de la retina, ¿no? Isquemia, ¿por qué? Isquemia porque hay hipoxia. Los dos efectos principales de la hipoxia, las principales consecuencias son la presentación de pequeños vasitos que van a ver acá, que les voy a mostrar. Y más adelante les voy a mostrar con más detalle. Y se llaman anomalías microvasculares intrarretinianas AMIR, estos vasitos que se están viendo acá a mayor tamaño. Entonces, en estadios más avanzados, la lesión endotelial se agrava y se produce ya pérdida de células endoteliales. Los capilares sin endotelio darán lugar a trombosis, ocluyendo la luz del capilar, y se verá una grave situación de hipoxia. ¿Cómo se aprecian al examen oftalmoscópico? Como les dije, exudados blancos, manchas amarillas o algodonosos que reflejan áreas de la retina infartadas, y estos AMIR. Cuando tenemos ese conjunto de elementos, o sea, el anterior era retinopatía diabética de fondo, microneurismas, exudados algodonosos, duros, blandos, hemorragias, estábamos hablando de una retinopatía diabética de base o inicial. Cuando ya incluimos los primeros signos de la hipoxia, estamos hablando de los AMIR, o sea, estos rosarios de vasitos pequeñitos. Entonces se denomina retinopatía diabética preproliferativa. ¿Por qué preproliferativa? Porque una vez que se ha producido la hipoxia, se produce otra etapa de la retinopatía diabética, que es la neovascularización. En las etapas finales se producirá la digestión enzimática de la membrana basal. Los productos de degradación de esa digestión enzimática, más factores humorales, angiogénicos, liberados por la hipoxia, de entre los que cabe destacar el factor de crecimiento endotelial vascular, VEGF, Vascular Endothelial Growth Factor, generarán vasculogénesis y angiogénesis. O sea, si ustedes ven acá, esto. Entonces, se han producido oclusiones, los capilares se han cerrado y se ha producido hipoxia. La hipoxia retiniana va a dar lugar a la liberación de un factor de vasoproliferación. Esa sustancia vasoformativa va a generar neovasos, o sea, pequeños vasos que crecen en forma desordenada, vicariante, y que es la etapa final de la retinopatía diabética, y se denomina proliferativa justamente por eso.
La vasculogénesis y la angiogénesis, crecimiento de vasos sanguíneos provenientes de vasos preexistentes, se caracterizan por la presencia de neovasos. Miren, estos son los neovasos. Estos neovasos tienen tropismo hacia el vítreo, o sea, se van hacia el vítreo, se pueden fibrosar y producir un desprendimiento de retina. Esta etapa final se conoce como retinopatía diabética proliferativa. Entonces, más adelante vamos a volver sobre el tema, pero quiero que vean estos vasos que se producen así como un encaje, como una red. Y los vasos normales son estos, ¿verdad? Pero sin embargo, si se ven unos vasitos pequeñitos, estos vasos son, como les dije, bicadiantes, frágiles, se rompen cualquier rato y empiezan a generar hemorragias. Y aquí tengo un resumen que es más esquemático. Miren. Aquí vemos qué pasa con la retinopatía diabética, secuencia de eventos. Aquí está la arteriola y se está generando, un capilar. El capilar está rodeado de pericitos. Cuando sube la glicemia en la sangre, estos pericitos se pierden. Se pierden. La relación célula endotelial pericito es 1:1, pero cuando el pericito se pierde, entonces ya esa relación varía. Hay pocos pericitos por cada célula endotelial. Y además hay lesión en la célula endotelial, hay engrosamiento de la basal, y todo eso lleva a ¿qué? A que salga sangre y se generen hemorragias, a que salga suero y se generen exudados, o que se formen dilataciones saculares que se denominan microaneurismas. Bien, estos exudados, miren, van a generar, ya en la etapa final, van a generar estos neovasos. Muy bien, entonces volvamos. Y ese es un resumen. Si ustedes lo leen con calma, se van a dar cuenta que es el resumen de todo lo que pasa en la retinopatía diabética. Lesiones oftalmoscópicas en la retinopatía diabética por ruptura de la barrera hematorretiniana. Hasta aquí hemos visto cuál es la etiopatogenia y qué lesiones se han producido en el capilar retiniano por consecuencia de la elevación del azúcar de la sangre. Entonces, el médico general, tanto como el oftalmólogo, lo que tiene que hacer es hacer el examen de fondo de ojo y ver dentro del ojo de los diabéticos qué lesiones están presentes. Entonces, en la retinopatía diabética se rompe la barrera hematorretiniana porque la lesión es en el capilar. Entonces, aquí tenemos, en primer lugar, yo les dije ya, cuando el capilar se daña y se rompe la barrera hematorretiniana, sale el suero. La salida del suero de la sangre, inicialmente el suero, va a generar, entonces, ¿cuál se llama exudados? Los exudados se denominan, pueden ser duros, pueden ser blandos, lipoproteínas, proteínas, están compuestos por eso, y se ven así como están viendo acá. Una pequeña manchita amarilla en el fondo de ojo. Aquí tenemos el fondo de ojo. Miren, estas pequeñas manchitas amarillas son exudados. Bien delimitados se denominan duros. Cuando los bordes no son tan delimitados se denominan blancos. Pero cuando uno ve manchas amarillas dice aquí hay exudados. Y los exudados están implicando que se rompió la barrera hematorretiniana y salió el suero. Aquí tenemos nuevamente, miren, una disposición redonda y al centro una hemorragia. Entonces uno ve el fondo de ojo, ve esta imagen y dice, esta es una retinopatía diabética, ¿verdad?
Y acá lo mismo, miren, los exudados están rodeando la mácula. Y quiere decir que toda esta área, la diabetes ha generado un problema, una microangiopatía. Se ha roto la membrana hematoretiniana y han salido los exudados, que son de este color blanco, amarillento, y es el suero de la sangre, ¿no? O el infarto de la capa de fibras nerviosas. Bien, otra lesión. Una lesión, manchas blancas o amarillas, exudados. Otra lesión, microaneurismas. Factor patogénico, la pérdida de los pericitos y el engrosamiento de la pared del capilar va a generar esas dilataciones saculares denominadas microaneurismas. Los microaneurismas se ven así como puntitos rojos, ¿no? Un puntito rojo en la retina. Aquí vemos estos puntitos rojos, ¿no? Vamos a mostrarles. Ese puntito rojo. Aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay un exudado. Entonces, y acá también podemos ver hemorragias, podemos ver microaneurismas, exudados, es decir, ya la retina está comprometida por la diabetes. Ahora, acá vemos lo mismo, microaneurismas, y miren aquí a la izquierda, microaneurismas, hemorragias intrarretinianas en forma de manchas, puntos, exudados serios lipídicos. Entonces vemos aquí, estas son hemorragias, ¿no? Hay microaneurismas y hay exudados. Cuando se hace una angiografía fluorescénica se puede apreciar el microaneurisma con más exactitud, pero eso lo hace ya en la especialidad, lo hacemos esto, ¿verdad? Entonces miren estos puntitos blancos, son los microaneurismas porque ese saquito se ha llenado de fluoresceína. Y vamos a ver más adelante qué es eso, ¿no? Igual acá vemos cómo los microaneurismas se ven con mucha facilidad. Déjenme decirles que los microaneurismas son las primeras lesiones que se aprecian en la retinopatía diabética. Y las hemorragias, igual, factor patogénico, ruptura de la barrera hematoretiniana clínica. Hemorragias que adoptan distinta forma. Pueden ser en punto, pueden ser en mancha, pueden ser en llama de bujía, que son así como cuando prendemos una vela y vemos cómo está ardiendo la vela, etcétera. Y esas son las hemorragias. Entonces, aquí, ya les mostré esta, podemos apreciar muchas hemorragias. Entonces, uno aprecia cuántas hemorragias hay en los 4 cuadrantes de la retina. Si hay hemorragias aisladas, si hay hemorragias abundantes, etcétera. Entonces, eso es para la clasificación. Por ejemplo, si ustedes se fijan en estas imágenes, en el fondo de ojo van a ver el nervio óptico, van a ver los vasos, arterias, venas, pero en el parénquima retiniano vemos los exudados y las hemorragias. Y estos puntitos blancos son láser, aplicaciones de láser. Acá lo mismo, nervio óptico, venas, arterias y cualquier cantidad de hemorragias. Entonces, estamos viendo hemorragias y hay que distinguir las hemorragias del parénquima retiniano, que serían estas, a las hemorragias que invaden el vítreo, a las hemorragias que están delante de la retina, que se llaman preretinianas, ¿no? Esas son las hemorragias que hay. Pero nosotros lo que ahorita estamos viendo es esto. Hemorragias intrarretinianas se refiere a esto. Y finalmente, ¿qué pasa con la neovascularización? Entonces, otro elemento importante de la retinopatía diabética es cuando hay neovasos. Pues ya les dije que son los neovasos. Factor patogénico, la producción de factores de crecimiento.
en la clínica la presencia de neovasos, que son frágiles e irregulares, y también hay hemorragias, exudados y todo lo demás. El crecimiento de neovasos, tanto a nivel de la retina como en el iris, se produciría debido a la liberación de parte de la retina isquémica, esta imagen ya vimos, de un factor soluble estimulador del crecimiento vascular y se denomina factor de crecimiento vascular endotelial, VEGF. Entonces, estos neovasos, fíjense acá, son como un árbol que normalmente no deben estar acá. Estos neovasos van a producir serias complicaciones, por lo tanto es necesario tratarlos. Y esta retina está tratada, tiene disparos de láser, y acá miren lo mismo. Tenemos los neovasos que son como unas, como les dije, ¿no? Como unas ramas que estuvieran saliendo del disco óptico. Normalmente es ahí donde se presentan inicialmente. Después de los neovasos, es esto importante, ¿no? Sustancias vasoformativas. Por la hipoxia retiniana se generan esas sustancias que en un sentido, digamos, defensivo, van a generar neovasos. ¿Por qué? Porque hay hipoxia. Necesitamos más oxígeno, más nutrientes en la retina. Entonces se genera esa sustancia vasoformativa, pero no genera vasos útiles, sino genera vasos inútiles, que se denominan neovasos. Y estos neovasos pueden estar generalmente alrededor del nervio óptico, en otros lugares también, como por ejemplo acá, pero hay que ver primero en la cabeza del nervio óptico o en el iris, que ya si está en el iris es algo mucho más grave, ¿verdad? Bien, entonces lo que he descrito hasta ahorita son las lesiones que se producen en la oftalmoscopía. Entonces, ¿qué vamos a ver a la oftalmoscopía? Y volvemos a repasar, lo que vamos a ver a la oftalmoscopía son exudados, manchas blancas, ¿cierto? Microaneurismas, pequeñas manchitas rojas, que son las dilataciones saculares. Esas manchitas rojas se ven así como puntitos blancos cuando hacemos angiografías. Y son las primeras lesiones que vamos a ver en la retinopatía diabética. Hemorragias, que son pequeños acúmulos de sangre en el parénquima retiniano. Pueden haber hemorragias que varían la forma. Entonces pueden ser en mancha, en punto, en llama de bujía, pueden verse en mancha. Este es un punto. Y aquí también hay distintas formas de hemorragias, que de acuerdo a la capa de la retina en que está la hemorragia, entonces adopta distinta forma. Hemorragia vítrea, en el vítreo, hemorragia presretiniana que tiene un nivel líquido, y estas hemorragias que son intrarretinianas, las primeras que se ven. Presencia de neovasos, entonces neovasos, relación muy cercana con el factor humoral de crecimiento vascular endotelial. Esto, ¿verdad? No ha habido oclusiones, hay hipoxia, y la hipoxia genera la generación de la sustancia que va a formar estos vasos que son inútiles. Los shunts arteriovenosos son los AMIR, o sea, lo que les dije, ¿no? Ese arrozamiento de estos elementos. Vamos a ver aquí, bueno, clasificación. Esta clasificación es una clasificación que se usa en la Academia Americana de Oftalmología. Retinopatía diabética no proliferativa leve, solamente microaneurismas vamos a observar. Retinopatía diabética no proliferativa moderada, más microaneurismas, ya vamos a encontrar hemorragias y también exudados. Pero todavía no es grave. En estas dos, la agudeza visual está conservada. La retinopatía diabética no proliferativa grave, entonces ya aquí empiezan a contar 20 o más hemorragias en los 4 cuadrantes.
arrosadiamiento venoso en dos o más cuadrantes, que es el AMIR. AMIR proveniente en uno o más cuadrantes y no se evidencian signos de neovasos, por lo tanto no hay una retinopatía diabética proliferativa. Esta es preproliferativa. Y la proliferativa se caracteriza porque hay una neovascularización y puede haber hemorragia vítrea o presretiniana. Aquí tenemos igual que lo mismo. Y esto sería una síntesis, ¿no? Para que quede más en la mente, ¿no? Retinopatía diabética no proliferativa, que puede ser leve, moderada, severa o muy severa. Aquí no hay neovasos, ¿verdad? Pero sí hay hemorragias, etc. Edema macular diabético, cuando afecta, hay un edema en la mácula, entonces la diabetes afecta a la mácula. Y retinopatía diabética proliferativa, en que se divide en temprana, de alto riesgo y avanzada. Y este es el estadio final. Y esta retinopatía proliferativa es la que hay que evitar llegar, porque cuando uno llega a la proliferativa, puede quedar ciega la persona. En estas dos de la clasificación, la agudeza visual está muy disminuida. Y de hecho, este es preludio a la ceguera. Esta retinopatía es preludio a la ceguera. Entonces hay que tratar de encontrar en este momento para controlar la diabetes y que no haya más problemas. Retinopatía diabética no proliferativa. Los cambios que se producen, o sea, la inicial, ¿no es cierto?, en la retinopatía diabética no proliferativa están limitados a la retina. Los elementos característicos son microaneurismas, hemorragias intraretinales, aquí estamos viendo de ambos, edema de retina, exudados, miren aquí los exudados, manchas algodonosas y áreas de cierre capilar. Entonces, estas alteraciones pueden ser vistas por el médico internista, médicos generales no oftalmólogos, usando el oftalmoscopio directo con dilatación pupilar. Entonces aquí volvemos a ver los microaneurismas, las microhemorragias y decimos, esta es una retinopatía diabética no proliferativa de base o leve. ¿Por qué? Porque hay pocos exudados, pocos microaneurismas, pocas microhemorragias. Entonces, aquí es una alerta y el médico tiene que estar ya pensando. Entonces, el médico general que vea esto dice, wow, aquí están empezando los problemas. Veré que el azúcar de la sangre no me suba por nada. Y lo comino a mi paciente. Tiene que volver su dieta, tal, como médico general, ¿verdad? Esa es la importancia. Acá lo mismo. Hay microneurismas y microhemorragias. Flechas negras, los microneurismas y flechas blancas, las hemorragias. Vean, microneurismas, microhemorragias, microhemorragias. Bien, ahora, la preproliferativa vamos a encontrar además de todo lo que tiene la retinopatía diabética de base, las anomalías intraretinales microvasculares. Entonces, cuando el médico juicioso ha visto con mucho detalle y ha encontrado estos arrosadiamientos, pequeños vasitos que no son neovasos, que están acá, entonces esto es un signo de que está empezando la hipoxia y que el siguiente paso es la formación de neovasos. Pero los neovasos hay que buscarlos acá. Otra vez, AMIR.
Miren, estos son. Aquí. Estas son las anomalías microvasculares. Miren estos vasitos que no deben haber. Entonces no tienen que haber esto. Venas, arterias y estos vasitos significa que está empezando la hipoxia. Y la hipoxia va a generar esa sustancia de neoformación y ya entrando a la proliferativa ya es grave. Aquí igual está mostrando eso. Miren estos, ¿no? Esos vasitos. Y luego entramos a entender lo que es la maculopatía diabética. Hemos visto la retinopatía diabética no proliferativa de fondo, que es cuando está empezando el problema. Hemos visto que podía ser leve, moderada, severa. Cuando ya la cosa se está complicando, entonces vemos ese arrosariamiento, entonces ya empezamos a generar ya un poco de temor, porque va a ir el problema de ahí en adelante peor. Pero a veces el paciente viene a la consulta y dice, doctor, he dejado de ver, soy diabético de hace 15 años, pero de este ojo ya no estoy viendo. Entonces lo que hay que pensar es en una maculopatía diabética. Es decir, que la mácula se edematice. Entonces, la maculopatía diabética se define así. El edema retinal que compromete la mácula, consecuencia importante de la alteración de la permeabilidad vascular, que ocurre en la retinopatía diabética y se conoce como edema macular. Entonces, este punto es importante, alteración de la permeabilidad vascular y generación de edema justamente en la mácula, acá, ¿verdad? Acá. Y hay otros signos, ahorita vemos. El edema macular es la más común pérdida visual en pacientes diabéticos. Se puede observar la presencia de engrosamiento de la retina por el edema. La presencia y ubicación de exudados serios, estas manchas blancas, ¿no? Es un elemento importante para el diagnóstico, ya que traduce filtración del capilar. El edema macular puede ser focal o difuso. El edema focal es cuando es solamente de uno o de algunos pocos microneurismas. El difuso ya es más amplio, una capilaropatía más extensa. No se olviden que yo voy repitiendo todo el tiempo que el problema de la diabetes es en los capilares, porque cuando yo hable de retinopatía hipertensiva voy a hablar de las arteriolas. En cambio, en los capilares es diferente. El edema macular difuso se asocia a menudo con la producción de quistes retinales, estos que están viendo acá. Y se llama edema macular quístico. Y para hacer el diagnóstico, cuando uno sospecha que hay un problema de una maculopatía quística, hace este estudio que se llama OCT, o tomografía de coherencia óptica. Y aquí podemos ver las capas de la retina y podemos ver cómo está lleno de líquido, ¿no? Inflamatorio. Todita la mácula está edematizada. ¿Por qué? Porque los capilares retinianos están enfermos, ¿verdad? Entonces, el edema macular difuso se produce por una capilaropatía más extensa, se asocia a menudo con la producción de quistes, estos que están viendo acá, esas manchitas negras, a nivel de la mácula, por eso se llama edema macular quístico. La tomografía de coherencia óptica, u OCT, nos permite apreciar cortes virtuales de la mácula y medir el espesor de la retina. Entonces, esta retina, en el punto de la mácula, que tiene que tener 250 micras, probablemente en esta mácula está en más 400 micras. Entonces, está edematizada. Otra forma de ver más perfecta que esta no existe. Tanto en cualquiera de los dos retinopatías, no proliferativa como la proliferativa, se puede producir la afección de la mácula y lo que se llama este tipo de maculopatía. Cuando hay un cierre capilar, se puede producir la maculopatía y se que es una variante.
Fíjense, pero en esta diapositiva quiero hablar sobre todo esto. ¿Cómo es el ojos de una persona normal? Miren, aquí están las capas de la retina. Esta línea roja es el epitelio retinal pigmentario. Y aquí están las coroides. Y los fotorreceptores están acá. Conos y bastones están acá. En esta parte de la retina, muy altamente especializada, casi no hay capas de la mácula. ¿Qué pasa en el diabético? Miren lo que pasa con la mácula. Se llena de líquido, por lo tanto la visión cae estrepitosamente. ¿Cómo se encuentra el edema diabético? Entonces, el edema macular clínicamente significativo con difusión visual se divide en dos. Clínicamente significativo y no clínicamente significativo. Se debe hacer una fotocoagulación regida. Vean, aquí estamos hablando como el láser está alrededor de la mácula. Y para eso hay que tener especialidad de retinología. No cualquiera puede hacer esto. Pero se ha demostrado mejorar la acudencia visual. Y también se puede usar la triamcinolona intravítrea. La visión baja mucho, el paciente está muy afectado, entonces hay que esmerarnos en tratar de resolver. Entonces, ya les dije, la aplicación de láser, ¿no? Fotocoagulación focal, eso es la láser. O inyectar, miren aquí como está la jeringuita. Y aquí dentro del vitrio estoy inyectando triamcinolona. La triamcinolona se ha logrado mejorías espectaculares, pero no dura mucho, solamente 4 o 6 meses. Lo que ahora se está usando es el Avastin. El Avastin es una droga popular, sirve para otras cosas, como cáncer de próstata. Pero el Avastin se usa, en este caso, no está usado su uso, pero tiene un efecto muy importante. El uso de drogas bloqueadoras de aquella sustancia natural que genera los vasos. Entonces va el Avastin y disminuye, bloquea la acción de ese elemento natural. El uso de drogas bloqueadoras de inhibidores de crecimiento de la Avastin, administradas como inyecciones intravenosa, está comenzando a ser estudiadas para el manejo de neuronal diabético. Y ahora sí se está usando mucho este medicamento, porque genera una resolución del problema macular, pues tremendamente, digamos, importante y a corto plazo. Y tiene un efecto duradero. Uno coloca seguramente cada mes una inyección de Avastin, y en 2 meses ese tema puede resolverse. Que eso es algo muy importante. Indudablemente lo más importante es el control de la diabetes. Pero ¿qué pasa cuando ya el paciente se desdobla mucho? Ya no solamente hay una retinopatía diabética de base, sino que se produjo hipoxia. Y se produjo la alteración del factor de neovascularización. Y ya tenemos más vasos en la retina. Esta es una etapa final. Y lamentablemente la peor. La acudencia visual está muy disminuida, el paciente está en muy mal estado probablemente general, y el ojo también. Entonces, la isquemia progresiva que se usa en la retinopatía diabética y cierre capilar tiene como consecuencia la formación de vasos renales de neoformación o neovasos, los cuales junto al tejido fibroso de los acompaña proliferar más allá de la retina y el cuerpo vítreo. La aparición de estos vasos es lo que se llama la retinopatía diabética proliferativa. Neovasos se observan en mayor frecuencia en el óptico, cercanos a las capas planas. Entonces, aquí está el óptico y acá se abre a las vasculares. Entonces, dos lugares donde se genera. Pero puede verse en cualquier parte del fondo de ojo.
la progresión de la neovascularización ya hace que esa persona pueda tener hemorragias renales o vítreas. Entonces, en caso de que el paciente venga y dice, doctor, desde ayer no estoy viendo, estoy en una marca roja y mi inicio ha bajado tremendamente. ¿Y cuáles son los antecedentes? Sí, doctor, mire, yo tengo 15 a 18 años de diabetes. Diré sincera y francamente. ¿Quién es su doctor? No tengo doctor, no más me cuido, no más me curo. ¿Y cómo es el tratamiento? ¿Cuál es su dieta? ¿Sabe, doctor? Medio difícil es que yo pueda cargar la agua, entonces mi dieta es casi normal, doctor. Ahora no estoy bien, ahora sí bien con el doctor. Así ya uno se da cuenta que es un paciente que se disfrutó. Entonces, ahí ya vemos el nodo de ojo, vemos los vasos y ya entramos en tema, ¿no? Retención diabética proliferativa. Entonces, acá lo mismo, miren cómo está esto, parece amargo. Hay hemorragias presrenianas, hay vasos, más hemorragias. Se ve un poco más bolsito el músculo. Igual, estos vasos no contienen la proteína, salen. Y entonces aquí se presentan las complicaciones. El paciente que llega a la retinopatía diabética proliferativa empieza con serias complicaciones. Tenemos estas hemorragias presrenales que tardan mucho en absorberse. Y tiene esta característica de un nivel nasal. Aquí está, y aquí está la sangre. O directamente sangra y el vítreo se llena de sangre. Cuando invaden el cuerpo vítreo, como dice acá, en etapas más avanzadas, esta proliferación neurovascular se ha anclado en el músculo, puede traicionar la retina. En ese caso se produce un desprendimiento de retina traccional. Esta es una complicación terrible. En general no salen bien de esta complicación y esa persona se queda ciega. También uno de los neovasos en el iris. Y cuando vemos neovasos en el iris era lo que hemos visto. Un glaucoma neovascular. Esos neovasos en el iris nos indican que no está sombrío. Y pueden generar un glaucoma secundario, denominado glaucoma neovascular. Entonces no se olviden que en las rajas renales, desprendimiento de retina traccional, glaucoma neovascular, son las tres complicaciones más graves que por lo general dejan a pacientes sin visión. ¿Cómo se trata la retinopatía diabética? Entonces, ¿cuáles serán las pautas? En primer lugar, el paciente tome conciencia de su enfermedad y se cuide de sus riesgos potenciales para más. Con controles periódicos con el diabétólogo y con su oftalmólogo. Entonces, el paciente va a ser diabético, el médico tendrá que ver glicemia, tener al alcance los datos y debe llevarlo al endocrinólogo y al oftalmólogo y en su caso, si el examen de sangre nos da sospecha al nefrólogo. Pero el médico general es el que va a recibir y va a poder derivarlo. Porque es un equipo que debe trabajar. El médico general, el diabetólogo o endocrinólogo, el oftalmólogo, el nefrólogo. Y en todo caso, ese paciente tiene que estar con todos ellos. Corregir los trastornos del metabolismo híbrido y la hiperlipidemia, mala asociación de hipertensión arterial con la presión alta, tratar la nefropatía y cuando una mamá se embaraza y dice, ¿sabe, doctor, me he embarazado y soy diabética? Entonces, se vaya al oftalmólogo con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque el embarazo más y a veces genera problemas en las retinas, que ya acabamos de ver muchos de ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Se debe hacer una fotocopulación láser.
como es acá, la panfotocoagulación consiste en hacer aplicación láser térmica, láser de algodón micropulsos sobre la superficie de la retina. Estas quemaduras destruyen la retina en lugar que es una aplicación. Miren, aquí está entre los vasos, las neuroduras. Cada vez que se aplica una, entonces el vaso la parénquima no se quema, ¿no? Por eso dice acá, estas quemaduras destruyen la retina. En que son aplicadas, generan una cicatriz, que aquí no estamos viendo, esas cicatrices. ¿Cuál es la racionalidad del tratamiento? En que al destruir la retina isquémica, será incapaz de producir el factor de crecimiento vascular endocardial. Por lo tanto, que sería el responsable de la formación de neovasos. Este tratamiento se debe hacer en la etapa preproliferativa, cuando han aparecido los primeros neovasos. Entonces, es una fotografía de toda la retina, fíjense acá, todo está, excepto el área de la mácula, pero todo esto está fotografado. Todito está fotografado. Eso se llama panfotocoagulación retiniana. Entonces, si el paciente pregunta, dice, doctor, si tengo problemas en mi retina, ¿quién me va a hacer el oftalmólogo? Hay que decirle, me va a aplicar láser. Si es que hay signos de que haya una retinopatía diabética proliferativa. Y esto es lo que ustedes tienen que saber. El tratamiento láser no es inocuo. Y se ha visto que los pacientes sometidos a panfotocoagulación pueden experimentar pérdida de una o dos líneas de visión de la escala de Snell, disminución de la visión nocturna, se vuelven más muy, digamos, temerosos porque en la noche no ven bien, disminución de la visión de colores y del campo visual. Claro, si hemos quemado la retina, hay efectos secundarios. ¿Cuándo se debe fotografiar? La presencia de neovasos, ya sea en la superficie de la retina o peor, en el iris, hace necesaria la aplicación de este tratamiento. Entonces, este doctor está haciendo una angiografía y este doctor está aplicando el láser a los ojos de ese paciente. Entonces, eso es lo que se hace en el tratamiento de la retinopatía diabética. ¿Qué pasa cuando ya el paciente se deja? Ya tenía unos vasos y de pronto, como les digo, va, viene las dos veces, después toda la historia que les mencionó, que no se cuidó todo eso, de pronto se vuelve una mancha. Debe tirar la vida, ven como están oscuros y no ven nada porque está sangre. Se ve una especie de mancha roja que se mueve con puntitos de vitrio. Y eso se llama hemorragia vitrea. Cuando hay una hemorragia vitrea, el retinólogo, hay gente que se dedica exclusivamente a este tema, hace una vitrectomía. ¿Qué es la vitrectomía? Es una cirugía altamente compleja, con importante movilidad potencial. No es segura, puede hacer y puede que no vaya bien. La cual puede llegar a ocasionar la pérdida total de la visión. Entonces, llegar a eso y hacer una vitrectomía sin hacer el tratamiento no siempre genera buenos resultados. ¿Quiénes los objetivos generales de la cirugía vitrea para los pacientes con retinopatía diabética son? Corregir las complicaciones causantes de la pérdida visual, alterar el flujo de la progresión de la retinopatía diabética mediante la estimulación de la superficie vitrea posterior, en la cual crece el tejido fibrosvascular, ¿no? Entonces, este es el vitrectomo. Es un aparato que se mete dentro del ojo y aquí hay un tubo de luz. Este vitrector tiene una característica, tiene una guillotina que va cortando el vitrio. Aspira un poco de vitrio y lo corta, aspira y lo corta. Y la hemorragia la va absorbiendo de esa forma. Entonces, con unos lentes especiales que se pone el cirujano, entonces puede ver qué parte se está cortando y empieza a absorber toda la hemorragia. Con suerte, el paciente vuelve a recuperar la visión en cierta medida.
Pero también hay la gran posibilidad de que el paciente se quede sin visión porque ya llegó a un extremo, ¿no? Entonces no se olviden, el tratamiento de la retinopatía diabética es la aplicación del láser, bueno, todo lo que les dije antes, la aplicación del láser y en casos cuando hay hemorragias, la vitrectomía, la vitrectomía. Ahora, ¿cómo estudia el oftalmólogo? ¿Cómo llega al diagnóstico el oftalmólogo y el médico general y el médico endocrinólogo para decir, aquí hay retinopatía diabética? Entonces hay que ver el fondo de ojo. Entonces el médico general podrá ver con el oftalmoscopio directo y aquí se van a presentar todos los elementos que les he mencionado. Hemorragias, microneurismas, exudados, etc. O el oftalmólogo podrá ver con este aparato que se llama oftalmoscopio indirecto y que permite ver un área mayor de la retina y en un sentido tridimensional. En cambio acá es bidimensional, ¿no? Ancho, alto. Aquí es profundidad más. Entonces, con este aparato podremos ver los neovasos que están saliendo de la copa óptica, por ejemplo. 2, la angiografía fluorescénica o angiofluoresceinografía. Es una angiografía. Uno inyecta un colorante a la retina y uno ve con esta cámara retiniana cómo el colorante entra a los vasos arteriales, llena los vasos arteriales, pasa al lecho capilar y ese colorante más o menos en pocos minutos, 10, 12 minutos, está volviendo a salir del sistema vascular retiniano. Entonces, aquí, por ejemplo, está empezando a entrar el colorante, ¿verdad? Aquí está en la fase arterial. Aquí está una arteria que está con el colorante, pero la vena todavía no. En la fase ya flash capilar se refiere a que todo el fondo, todo el capilar está con el colorante y ya la sangre está empezando a salir. Y cuando ya salió la sangre todavía queda con un poco de fluorescencia. Pero si se han dado cuenta, aquí no sale el colorante del sistema vascular. ¿Por qué no sale? Por la barrera hematorretiniana, que no permite que el colorante salga al parénquima retiniano. Pero ¿qué pasa en la diabetes? Miren, aquí en la diabetes, aquí están los vasos con el colorante, pero aquí hay pools, o sea, depósitos de fluoresceína. ¿Qué nos significará esto? Que hay una ruptura de la barrera hematorretiniana y que el sistema vascular no está pudiendo contener y está saliendo el colorante al parénquima retiniano. Entonces ya nos dice qué áreas están mal. Por ejemplo, esta área está mal, esta área está mal, aquí vemos microneurismas. Y en esta otra área, miren cómo aquí está esto, fíjense bien en esto. Aquí vemos los capilares más o menos bien, pero aquí no hay capilares. Entonces quiere decir que aquí puede haber hipoxia y pueden empezar los problemas. Aquí, por ejemplo, es una angiografía de un edema de la mácula, que ha salido el colorante alrededor de la mácula. Entonces, el oftalmólogo tiene este elemento importantísimo para ver el comportamiento de los vasos y del sistema capilar de la retina. ¿Y cómo vemos aquí esto, la tomografía de coherencia óptica? Esta diapositiva tendría que estar después de eso, que les dije ya, y el doctor Alfredo les comentó, de que con la tomografía de coherencia óptica hacemos en el vivo un corte. Y vemos aquí las partes, epitelio retinal pigmentario, que está aquí, lo que les dije, esa mancha blanca. Les mostré en color y era roja. La zona de interdigitación, que sería esta. La zona elipsoide. Toda esta parte están los fotorreceptores, todo esto, ¿no? Y la capa de fibras nerviosas, etcétera, todo lo que vimos la anterior clase. No son membrana limitante externa, es estita, aquí está viéndose la membrana limitante externa. Nuclear externa, que es la capa, los núcleos de los conos y bastones, plexiforme externa, sinapsis de los conos y bipolares, nuclear interna, que sería la capa de esta es la nuclear interna de las células bipolares. Luego, plexiforme externa, que sería esta, los
sinapsis entre las bipolares y las ganglionares. Esta sería la capa de fibras ganglionares, que son que los axones de las ganglionares van a formar la capa de fibras nerviosas que van a conformar el nervio óptico. Entonces, este es el OCT. Entonces, ustedes se darán cuenta que cuando podemos ver una angiografía, por ejemplo, como acá estamos viendo, este es normal. Esta es la parte de la fovea, que no tiene capilares, porque es altamente especializada. En una retinopatía diabética no proliferativa empieza a haber una deformidad de esta parte que se llama zona vascular. Cuando es severa, miren, los capilares están muy comprometidos, porque todos estos detalles que se ven acá son capilares. Y cuando ya es una retinopatía diabética muy avanzada, se ve así. Entonces, con la geografía uno puede detectar al principio las lesiones que se producen en el lecho capilar por la diabetes, ¿no? Entonces, muy importante. Y aquí vemos una maculopatía que les he mostrado. Aquí nuevamente les estoy mostrando los vasos capilares y aquí una maculopatía que se ven los quistes, etc. Entonces, la tomografía de coherencia óptica es muy importante para el diagnóstico de las enfermedades retinianas en general. Muy bien, jóvenes, entonces eso es lo que quería mostrarles. Bien, vamos a ampliar esto. Bueno, entonces si tienen alguna pregunta pueden hacernos, también está el doctor Alfredo, entonces me pueden hacer las preguntas que quieran. Es importante que ustedes conozcan esta patología, ¿está bien? A ver, si hay alguna pregunta, me la pueden hacer. Doctor, disculpe. Buenas noches. ¿Se podría utilizar el inhibidor del factor de crecimiento endotelial antes o después nomás se utiliza No, esto? está indicado en el momento en que vemos en la preproliferativa y de hecho cuando ya hay... No, me estás hablando del Avastin, del medicamento que es para evitar, se usa principalmente para evitar la neovascularización. Además en las maculopatías. Ya, doctor. O sea, es para prevenir entonces Claro. la... Sí, sí. La bueno, neovascularización. gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, jóvenes, entonces miren, esto de la retinopatía diabética es muy importante que ustedes lo conozcan, porque probablemente gran parte de los diagnósticos salga de ustedes. Y es que son muy, digamos, cuidadosos y aprenden a hacer el examen de fondo de ojo. Entonces, si tienen pacientes diabéticos, tienen que hacer el fondo de ojo para que puedan ver si empiezan a haber hemorragias que van aumentando. Quiere decir que el control metabólico de la enfermedad no está adecuado y que algo está fallando. Entonces, ese paciente puede quedarse ciego y también se puede morir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? Yo les hago una pregunta. ¿Qué frecuencia de diabéticos hay en nuestra ciudad? A ver, Jocelyn Quiroz, ¿qué opinión tiene de la diabetes? Jocelyn. Jocelyn Quiroz, Sí, ¿qué opina de la diabetes en nuestro medio? que debemos controlar desde la fase inicial para que no avance a la proliferativa. Ya, pero yo te preguntaba, ¿es frecuente, no es frecuente? ¿No hay diabéticos, son muy raros, solamente hay en Estados Unidos? Ay, en Bolivia es muy frecuente. Hay muchos diabéticos, la frecuencia es elevada. A ver, Aranza, ¿qué opina usted de la diabetes? ¿Conoce, ha visto pacientes diabéticos? Pueden conectar su cámara. Aranza.
Sí, doctor. ¿Qué Sí, doctor. opina de la diabetes? ¿En sus prácticas de medicina interna han visto diabéticos? Sí, doctor, en fisiopatología. ¿Conoce Vi a algún diabético? Entonces, vi a ahora póngale diabético vivo. ya, a ver, ahora que ha presenciado la clase, ¿qué opina de cuál va a ser su comportamiento frente a un diabético? Es una enfermedad que ataca a varios órganos, doctor, no solo a la, al ojo, por decirlo así. También, o sea, debemos controlarlo desde que hemos encontrado, o sea, desde que determinamos que esa persona tiene diabetes, para que a la larga no le afecte, por ejemplo, a los riñones o igual a los ojos. ¿Cuál sería la complicación más temible en cuanto a la diabetes en el ojo? Desprendimiento de retina, doctor. Una, correcto, traccional, otra más, para ver si se ha fijado el conocimiento. La ceguera. Hemorragia vítrea, hemorragia vítrea. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Doctor, una consulta. Sí, ¿cuál? Eh, Respecto a la retinopatía diabética, ¿esta enfermedad puede agravar a otras patologías? Por ejemplo, en el cristalino, Claro, ahora hemos hablado solamente de retinopatía diabética, pero cuando hablamos de cristalino hablamos de la catarata metabólica. Ese es bien. Está correcto por correcto ejemplo, pues, no, sí, yo lo quería relacionar con otros problemas de visión, o sea, con respecto a la calidad de la vista. Por ejemplo, la Exacto. presbicia se puede, aumenta eh, disminuye Recuerda que aún el más. doctor Alfredo les explicó que se producen alteraciones en el cristalino y que generan cambios en la refracción. Claro, por supuesto, cambios en el cristalino, problemas de blefaritis, o sea, muchos problemas además de la retina, ¿verdad? Pero lo más importante, los más serios problemas son en la retina, que van a quedar en ceguera, porque el cristalino no opera, las blefaritis las cura, la refracción la posterga hasta que el azúcar esté normal, entonces se puede solucionar, ¿verdad? Sí, tienes razón, usted lo que me dijo es correcto, afecta de otras formas también la diabetes. Y es bueno tomarlo en cuenta porque uno a veces de eso diagnostica diabetes. Alguna vez, a ver, no sé si Alfredo te tocó a un paciente que veía mal y tú mandaste una glicemia, algo por el estilo, ¿te ocurrió alguna vez? Sí, justo eso iba a comentar ahorita. Eh, la catarata senil, ¿se escucha? ¿Se escucha, no? Sí, 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 se escucha. La catarata senil típicamente es de pacientes de los 65, 70 para arriba aproximadamente, ¿no? Grupo etario, ¿no? Pero la catarata secundaria a la diabetes es mucho más joven, ¿no? Eso nos tiene que alertar bastante. Yo he tenido pacientes de 55, 60 años con cataratas muy avanzadas, precisamente secundarias a diabetes, ¿no? Precisamente el año pasado yo tengo un pacientito que de unos, me sorprendió porque tenía como casi 50 años, muy joven, ¿no? Me dice, doctor, no veo nada, estoy con visión muy borrosa. Le veo unas cataratas pues bastante avanzadas, ¿no? Y le doy los exámenes, él no me mencionó que tenía diabetes, tampoco se hizo ningún examen, tampoco se hizo ninguna prueba, nada. Le doy los exámenes de rutina, prequirúrgico, en sangre, y me viene con un azúcar de 250, ¿no? Entonces, pues yo lo he detectado, ¿no? La parte de oftalmo a veces también detecta, ¿no? No solamente medicina general. Yo le he detectado la diabetes y le he dicho, tiene que ir inmediatamente donde un endocrinólogo o un médico internista para hacer su tratamiento adecuado. Pues, esa parte es importante que ustedes tengan en mente. Cataratas
digamos, más jóvenes de lo que uno esperaría, 55, 50 años, diabetes, artritis reumatoide, con uso de corticoides, ese tipo de cosas, ¿no? Y la catarata senil, que pues ya es la más frecuente y pues ya viene más allá de los 70 añitos, desde los 70 para arriba, pues ya comienza eso. Entonces esa parte es importante también ver de la catarata. Gracias. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, en ese caso, perdón, ¿la pérdida de la visión en estos pacientes es fluctuante o es permanente o más En estable? esos casos, la pérdida de la visión es recuperable, ¿no? Pero cuando se afecta a la retina, puede ser irrecuperable, ya quedarse en ceguera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. Problemas que se pueden solucionar y devolver la visión, como la cirugía de la catarata. Y problemas o refracción, ¿no? Darle lentes. Y problemas que cuando se afecta la retina tan severamente que ya se destruye el tejido retiniano, ya se queda ciego. No sé si responde a tu pregunta. Sí, doctor. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, doctor, me quedó una duda. ¿En la terapia con láser se aplicaría solamente antes de la formación de neovasos o se puede aplicar una vez que ya se hayan formado? No, también cuando se forman, pero hay que evaluar bien porque, digamos, está empezando a formarse, ¿no? Entonces, pero igual hay que poner láser. Eso es importante. O sea, el láser es un tratamiento muy útil en la retinopatía diabética preproliferativa y proliferativa. Y ¿Alguna doctor, en pregunta? el caso de los controles para las embarazadas que tengan diabetes, dijo que tendrían que ser más frecuentes, pero no sé qué tan, o sea, ¿sería una vez al mes o cuál sería la frecuencia recomendada? Bueno, lo que pasa es que van de la mano en la evolución de la ginecóloga, del endocrinólogo, que va a ver la necesidad de ver el fondo de ojo. Y otro detalle importante, los síntomas. Si empieza a bajar la visión, hay que ir al oftalmólogo. Son 9 meses, entonces digamos que vaya unas 2 o 3 veces al oftalmólogo, no hay problema. ¿Qué dices, Alfredo? ¿De repente tienes algún criterio sobre el particular? Sí, en realidad, pues el ginecólogo es el que, digamos, más o menos orienta en eso, ¿no? En esa frecuencia de eso, ¿no? Ahora también la paciente nos dirá, me está cambiando mucho la visión, estoy viendo peor. Y otro detalle también a considerar es que existen también mujeres que se embarazan, previamente no tenían diabetes y desarrollan diabetes gestacional. Y algunas de ellas, yo tengo un par de pacientes de ellas, que se quedan con diabetes. O sea que, digamos, el embarazo les alteró, digamos, pues la fisiología del azúcar, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? No solamente las que ya tienen un antecedente previo de diagnóstico de diabetes, sino las personas, las embarazadas que han tenido diabetes gestacional, que no se tienen que tampoco descuidar de eso, ¿no? Y como les había mencionado, el síntoma más importante es ese, ¿no? De visión fluctuante, ¿no? Hay días que ve bien, días que ve mal, dependiendo de cómo está la glucosa. Está muy bien. ¿Alguna preguntita más? Respondió tu pregunta, ¿cierto, Javier? Sí, doctor, muchas ¿Alguna gracias. pregunta más que tenga algo en particular? La próxima clase vamos a hacer sobre oclusiones vasculares, tanto venosas como retinianas, ¿ya? Entonces, les voy a mandar la información con sus compañeros presidentes. ¿Alguna pregunta más? Y si no, para retirarnos. ¿Se entendió? Doctor, en una diabetes no controlada, el tiempo de evolución para que pueda alcanzar el desprendimiento de retina o una ceguera o otra complicación, ¿cuánto más o menos sería? O sea, si se tendría que diagnosticar lo más rápido posible? Claro, mucho eh, depende si el paciente se controla o no. Si es una persona muy cuidadosa, dietas, médicos, todo en orden,
Generalmente viene con una retina pues perfecta y uno le pregunta, ¿cuántos años de diabético usted tiene? Y dice, tengo 15 o 17 o 20, pero se cuidó muy bien. El problema surge cuando el paciente no se cuida o cuando la diabetes es muy agresiva, ¿no? Que inclusive cuidándose afecta mucho el organismo, ¿verdad? Pero por lo general se calcula en unos 15 a 20 años para desarrollar problemas severos de diabetes. Entonces, más o menos, había un estudio en Estados Unidos que relacionaba el paciente cuánto va a sobrevivir después de que se queda ciego, porque además hay problemas renales, etcétera. Entonces, cuando se quedaban ciegos, les daban un perrito para que ¿no? les ayude a transitar. Y generalmente no sobrevivían al perro. Entonces, quiere decir que llegan unos 8 o 10 años más y se mueren. Siempre y cuando, bueno, eso es en el caso de que se quedaron ya ciegos, ¿no? Pero lo que tú me preguntas es, ¿cuánto tiempo de diabético tiene que tener esa persona? Es variable, pero hay que considerar unos 15 a 20 años de diabético para tener ya alteraciones severas, ¿no? Antes es menos probable, a no ser que la persona sea demasiado descuidada, que en nuestro medio eso suele ser algo frecuente. No te olvides, 15 a 20 años. Yo he visto los más agresivos, yo he visto los diabéticos tipo 1, los jóvenes, yo he visto, ¿no? Que llegan así, pues, con diabetes muy agresivas, a veces bien controladas, a veces mal controladas, pero llegan a sus 25, 30 años ya con desprendimientos de retina, ya con hemorragias, ya ciegos, ¿no? Y es justo lo que tú dices, más o menos aproximadamente 15 a 20 años de evolución, ¿no? Donde ya se quedan ciegos prácticamente. ¿Algo más? Sí, doctor. Gracias, doctor. Respecto a lo que estaba hablando, doctor, está relacionado, es cierto que está más relacionado el tipo de diabetes mellitus tipo 2 en pacientes más jóvenes que en personas con edad más avanzada. Al revés, ¿no? La 1, No, la insulino dependiente, más es joven. desde chicos hasta jovencitos. Y la 2 es a partir de los 40 años. No insulino dependiente y la tipo 2, ¿ya? Entonces la 2 hay que empezar a hacerse exámenes laboratoriales 40 años, ya uno de rutina pide glicemia. Porque ya pronto empiezan a debutar a los 45, 47, 50, y mientras más tarde debuten, menos complicaciones tienen, indudablemente. Si debutamos a los 65 años, por ejemplo, pues es diferente, ¿no? Que debutar a los 40. Pues toda una serie de factores, ¿no? Dietéticos, hereditarios, cómo está tu organismo en la parte metabólica, o sea, infinidad de factores. ¿Me respondió tu pregunta, Daniel? Muchas gracias, doctor. Sí, me aclaró. ¿Qué preguntas más tiene? Y si no, ya suspendemos la clase. ¿Hay alguna preguntita más? Y si no, suspendemos la clase. Ya, por favor, los alumnos de la práctica de la semana que viene, pónganse las pilitas y mándenme un mensajito. ¿Está bien? A los que tienen práctica conmigo. Bueno, jóvenes, entonces muchas gracias por su presencia. Espero que les haya sido útil. Repasen la presentación, que ahí está relativamente explicado todo, y traten de aprender bien, porque ya les dije, segundo parcial, se dan cuenta la cantidad de preguntas que podemos sacar solamente de este tema. Es grande. No se confíen, no dejen para los 3 días previos que les da. Cuando no leen, están fregados. Disculpen el término. Bueno, entonces, jóvenes, muchas gracias por su presencia. Gracias, doctor Alfredo. Y Gracias, doctor. entonces vemos ya a la próxima clase, ¿ya? Hasta luego, doctor. Luego, Hasta luego, doctores. Chao, doctor. Hasta luego, doctor. tengan un fin de semana, ¿eh? Gracias.